Mi gente, ¿cómo están? Bueno, te digo bienvenido, hola, muchísimas gracias por entrar a mi canal y por entrar en este video. En este nuevo video te traigo una gran manera de cómo aprender a entender lo que es un multímetro, aprender a utilizarlo. Te voy a enseñar bastante tips muy buenos de cómo utilizarlo, ya que en todos los videos y no todas las personas te enseñan correctamente el uso del multímetro. Entonces, bueno, en esta ocasión vas a aprenderlo súper bien. Pero antes te invito a que le des like, te suscribas al canal, que en este momento está bastante nuevo, no tengo muchos suscriptores y bueno, necesito el apoyo de todos ustedes. Entonces, bueno, si les gusta el video, quédense aquí y a aprender. Ok, bueno, vamos a darle y aprender. Bueno, simplemente aquí está el tester Yasun. Como pueden ver, es un multímetro bastante económico, un multímetro chino. Como ya saben, no necesitan tener un tester tan profesional, tan costoso para poder hacer mediciones. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a continuar. Simplemente voy a explicar un poquito de lo que son las escalas del multímetro y luego vamos a hacer unas pequeñas pruebas con cada una para que puedan observar. Entonces, bueno, para poder encenderlo simplemente le damos aquí en el botón de power y ya tenemos el multímetro funcionando. Ahora solamente con este selector acá vamos a seleccionar la escala que vayamos a utilizar, depende de lo que estemos midiendo. Si vamos a utilizar la escala de voltaje continuo, que es esta que está acá, vemos que tiene una serie de números diferentes. Esto nos indica la cantidad de voltios que yo voy a medir. O sea, si yo voy a medir una batería de 9 voltios, como en este caso, yo no puedo poner la escala de voltaje en 2, porque yo sé que esta batería es de 9 voltios, entonces posiblemente supere la escala y el tester no la pueda leer. Tampoco la debo colocar en 200. Si la puedo colocar en 200 porque en 200 sí la va a leer también, pero no me va a dar tan detalle de cómo está la batería. En cambio, si la coloco en 20, que es en la escala de cómo se corre el punto, y ahora sí me va a dar un voltaje más exacto de la batería. Ok, entonces si voy a medir una batería que es de 1 voltio, 1 voltio y medio, lo más recomendable es que la coloque en 2. Ok, luego vamos con esta B que está acá, que es el voltaje de corriente alterna. Esto nos indica que este tipo de B lo vamos a utilizar para medir los voltajes de corriente alterna. La corriente alterna es la que se encuentra generalmente en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, si yo voy a medir un transformador que transforma la corriente, porque los transformadores también hay transformadores de corriente alterna y transformadores de corriente continua, yo debo ver qué tipo de transformador tengo, cuánta voltaje transforma y ver el voltaje. Si voy a hacer un transformador que transforma 12 voltios, entonces yo lo coloco en la escala de 20, ¿ok? Para que el voltaje sea un poquito más preciso. Si yo voy a medir un voltaje de 110 voltios, lo coloco aquí en 200, ¿ok? Pero si yo voy a medir un voltaje de 220 voltios, debo colocarlo en la escala de 700 o más de 200 voltios que vaya a medir. Ok, este tester tiene hasta 700 voltios máximo. Hay tester que tienen para medir un poquito más de voltaje. Ok, bueno, entonces aquí tenemos lo que es el amperaje alterno. Ahorita voy a mostrar cómo se utiliza, porque no todo el mundo sabe utilizar el amperaje en estos multímetros, porque los que son un poquito más fáciles son los que tienen pinza amperimétrica. En este caso no lo es. Luego tenemos aquí A, que también es el amperaje de corriente continua. Luego tenemos F, que es para medir faradios, microfaradios, lo que son los capacitores, los condensadores. Ok, voy a ver si consigo uno. Ajá, aquí tenemos un condensador. Estos condensadores que están acá los podemos medir en esta escala que está acá, que es de faradios. Y esta otra escala que está acá es la escala de ohmios, que nos ayuda a medir resistencia. ¿Okay? La resistencia de la electricidad en algunos componentes electrónicos, como son las resistencias, valga la redundancia. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a medir, la primera escala que vamos a utilizar es la de voltaje continuo, voltaje de corriente directa. Bueno, en esta ocasión vamos a medir estas baterías que están aquí en 9 voltios. También vamos a medir el voltaje de este transformador de celular para que vean cómo se utiliza. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener son los cables de nuestro multímetro. Vean cómo son las puntas. Y entonces, para utilizar esto, vamos a colocar
el cable rojo donde dice B, porque nosotros vamos a medir voltaje. Entonces, como vamos a medir voltaje, lo vamos a utilizar, vamos a colocar el cable aquí en esta punta. Y el cable negro, que sería el negativo, lo vamos a colocar donde dice COM, que significa común, y también vamos a verlo con este símbolo que está acá. ¿Ok? Ese símbolo que está allí representa lo que es la Tierra. Entonces vamos a colocar nuestro cable en esta otra punta. Ok, ahora vamos a medir las baterías. Para poder medir esta batería debemos localizar el positivo y el negativo de la batería. El cable rojo lo vamos a colocar en el positivo y el cable negro en el negativo. Ok, ahí de esa manera ya los tengo colocados, pero en mi escala está en 1000. Vean cómo reconoce 6, yo sé que tiene 6 voltios. Pero está muy impreciso. Yo quiero saber cuánto exactamente es el voltaje de esta batería. Entonces voy a colocarlo en la escala de 20. Colocado en la escala de 20 vemos que tiene un voltaje de 6.26 voltios. Los cables deben estar haciendo buen contacto. Como ven, yo lo estoy pisando con mi dedo, ya que me falta la punta la punta como la que tiene el negativo, y vemos que el voltaje empieza a ir bajando, ya que esta batería se encuentra en un mal estado. Y con la medición del tester hace que su voltaje vaya disminuyendo. Ok, vamos a probar la siguiente batería. Ok, para la siguiente batería vemos cómo está el voltaje. Esta se me hizo un poquito más fácil ya que tiene los cables. Entonces aquí está mi punta roja y aquí está mi punta negra. Cable negro con negro, rojo con rojo, ya que es positivo y negativo. Vemos que tiene 9.11 voltios, tiene un voltaje bastante bien. Ok, ¿qué sucede si yo invierto las puntas? Bueno, si yo invierto las puntas voy a notar de que el voltaje va a tener un símbolo negativo. Ya lo voy a hacer. Puntas invertidas, vemos que el cable negro estoy con el rojo y el rojo estoy con el negro, y el voltaje en mi tester es de menos 9.10.11 voltios. Ok, entonces no es mal de morirse, simplemente con esto nos damos cuenta de que el voltaje lo estamos midiendo mal. Ok, pero sabemos que tiene 9 voltios. Ok, ahora vamos a medir el transformador. Aquí con la visión del multímetro, ahora vemos que, bueno, ya coloqué el cable positivo. Ahora simplemente me toca conectar el cable negativo. Como estoy a una mano, me cuesta un poquito. Vemos colocando las puntas y vemos que nuestro transformador tiene un voltaje de 4.98 voltios, lo que me indica, ¿ok? Un voltaje bastante aceptable para lo que dice el fabricante, que dice 5 voltios. Ahora vamos a medir lo que es la corriente alterna con nuestro multímetro. Para medir la corriente alterna es bastante simple. El voltaje que utilizamos acá en Venezuela, acá en mi casa respectivamente, es de 110 voltios. Entonces yo voy a colocar la escala en 200. Con ayuda de estas pinzas con enchufe voy a hacer la medición. Entonces voy a enchufar esto en la toma de corriente y luego estas dos puntas en cada cable. Debemos tener cuidado porque si vamos a hacer este caso de que no vayan a tocar estas dos puntas, porque vamos a hacer un cortocircuito y posiblemente vayan a bajar los breques de nuestra casa. Entonces tenga mucho cuidado al hacer este tipo de pruebas. Y ya con las puntas en posición, vemos que ya están colocadas cada uno en las puntas del tester. Eso sí no requiere polaridad, podemos colocar cualquiera en cualquiera de las dos puntas y vamos a ver el voltaje. Entonces voy a proceder a enchufar. Ok, ya enchufadas las puntas, vemos el voltaje del tester, que es de 115 voltios. Recuerden que debemos tener cuidado con estas puntas, ya que se encuentran energizadas y podemos sufrir de un choque eléctrico. Vemos que tiene 116 voltios, ok, en la escala de 200. Si vamos a medir más de 200 voltios, debemos colocar nuestro selector en un voltaje más alto. Si lo coloco en 700 en este caso, el voltaje va a variar un poquito. Vemos que igual lo vamos a tener, pero no tan detallado como nosotros quisiéramos. Ya se ve una de las partes más complicadas de lo que es el multímetro, que es medir el amperaje o corriente alterna. ¿Por qué le digo más complicada? Porque en esto sí tenemos que tener un poquito de conocimiento de electrónica, pero de igual manera lo vamos a aprender. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que nosotros debemos interrumpir el voltaje de entrada hacia el dispositivo y que circule por el multímetro hasta llegar al dispositivo. En eso sí tenemos que cambiar un poquito los cables, ya que en esta parte solamente nos sirve medir voltaje y resistencia. Entonces vamos a cambiar
esta patica que está acá del voltaje y vamos a colocarla aquí donde dice 10 amperios. Aquí es donde se mide el amperaje. Entonces sacamos esta patica acá y la colocamos aquí en 10 amperios, porque si no, no vamos a poder medirla. Entonces ya colocada, voy a buscar un dispositivo para poder medir su amperaje, ¿ok? Explico cómo vamos a proceder a hacer esto. En este caso voy a medir el amperaje y el consumo de amperaje de corriente de esta máquina, ¿ok? Aquí lo vamos a colocar en on, es hacia acá abajo, aquí ya está encendida. Esto va a vibrar un poquito, ojalá que no se nos caiga acá. Y nuestro multímetro va a estar en la escala acá de 10. Como les expliqué, el negro sí va a estar acá en el común y este lo vamos a cambiar hacia la tierra. Entonces, bueno, ¿cómo les explico cómo es la conexión? Bueno, en nuestro cable positivo del multímetro va a ir en el enchufe de la máquina, ¿ok? Y con ayuda de las pinzas, uno de las pinzas que viene directamente de la corriente va conectada en el enchufe y la otra va conectada en la otra punta del multímetro. La colocación de los cables debe ir así, ya que aquí tenemos una entrada de voltaje directamente a la máquina y para que este voltaje llegue al enchufe de la máquina debe circular a través del multímetro, pasa por aquí, luego pasa hacia este otro cable y llega hasta la máquina, y de esa manera nuestro tester es capaz de leer el amperaje de consumo de este artefacto. Así debemos hacerlo con todos los artefactos electrónicos, ¿okay? Para poder medir el amperaje debe ser de esta manera. Con una pinza amperimétrica es muchísimo más fácil, pero de igual manera para poder medir el consumo debe ser en un solo cable. O sea que si vamos a medir el consumo de amperaje en esta máquina no lo podemos hacer porque tenemos un cable solo recubierto. Entonces debemos colocar en una extensión que los cables estén sueltos y colocar la pinza amperimétrica en un solo cable, porque de lo contrario no se va a leer, no se va a poder medir el amperaje. Entonces, bueno, voy a enchufar la máquina, voy a enchufar el cable y vamos a poder observar el consumo de esta máquina. Ya está encendida, ojalá que no se nos vaya a caer. Ok, y vieron que el consumo de arranque es bastante alto. Tiene un consumo de casi 6 amperios, pero luego se estabiliza en 0.19. Está bastante aceptable. Vemos que depende como yo la use. Aquí la palanca se forza menos o se forza más y tiene más consumo. Cuando subo la palanca, que se forza un poquito más la máquina tiene más consumo. Ok, bueno, espero les esté gustando el video, gente. Les agradezco muchísimo que se suscriban al canal, ya que de esta manera me van a ayudar a que el canal crezca y que puedas brindarles una mejor calidad de video y mejor calidad de contenido. Entonces espero les esté gustando, mi gente. Ya vamos con lo siguiente. Bueno, ahora vamos a proceder a medir el amperaje de un motorcito de corriente continua. Ustedes dirán, bueno, este se lo va a enchufar en la corriente y va a explotar ese motor. No. Como ven la conexión, de igual manera un cable hacia el tester, el otro cable hacia la punta. Este cable sí va directo a la conexión, pero yo lo voy a utilizar con una fuente de poder, sino que simplemente voy a utilizar este cable para que me ayude con las pinzas, ya que en este momento no cuento con unas. Ok, aquí tengo mi fuente de poder con la que yo trabajo, con la que yo utilizo humildemente en algún otro video. Si quieren saber cómo fabricar esta fuente de poder con una fuente de poder de computadora, me escriben en los comentarios y estaré haciendo el video de cómo hacerlo. Entonces, bueno, en este momento voy a probar con lo que son 3 voltios para ver cómo reacciona este motor y cuál es el consumo. Ok, ahora vamos aquí con el tester, que es lo importante. Estamos en la escala de corriente alterna, la punta sigue igual ya que vamos a medir amperaje, pero en esta escala no vamos a medirlo, sino que lo vamos a medir acá en corriente alterna. Ok, en el amperaje de corriente continua, que son estos símbolos que está acá, una rayita con 3 rayas interrumpidas. Ok, entonces lo colocamos allí en la escala de 10 amperios, ya que no sabemos cuál es la escala o cuál es el consumo de este motor. Entonces, otra cosita que les tengo que decir, que les voy a acotar, es que este tester en particular tiene un máximo de 10 amperios.
Si yo voy a medir el consumo de algún artefacto que supera los 10 amperios, debo tener mucho cuidado, ya que ellos poseen un fusible, como aquí lo dice, ellos poseen un fusible que se va a romper si superamos los 10 amperios. Entonces, bueno, lo colocamos aquí en la escala de 10 amperios de corriente continua, de amperaje continuo, y vamos a encender nuestra fuente de poder en 3 voltios. Como pueden observar, ven que el motorcito se está moviendo muy lento porque ese no es su voltaje. Vemos que tiene 0.05 amperios, que son 50 miliamperios. Okay, entonces vamos a cambiar nuestro voltaje, vamos a cambiarlo. Aquí ya son 5 voltios, si no me equivoco. No, mentira, son 3.3 igual. No, sí, son 5 voltios. Son 5 voltios y vemos que el consumo es el mismo. Ah, no, creo que quiere subir un poquito más. Ahora, bueno, vamos a colocarlo con 12 voltios, que es este motor. Y vemos que el motor se mueve mucho más rápido. Y el consumo sigue siendo el mismo. Ok, 0.06. Subió un poquito, eso son 60 miliamperios. Ok, lo que consume este transformador. Si tienen alguna duda del circuito, si quieren saber algo, hagan en los comentarios. Ok, aquí ven los cables como están colocados. Y vamos a proceder con la siguiente medición. La siguiente escala de este tester es esta de faradios que está acá. Bueno, esto es simplemente con colocar esta palanca hasta aquí, hasta 200 micros, pero esta CX que está acá me indica que aquí es donde deben ir los cables para poder medir los condensadores, los filtros, la capacitancia, en realidad es como se llama esta escala. Entonces vamos a colocar aquí nuestra punta en la escala de capacitancia y solamente toca colocar una punta en cada pata del condensador que nosotros vayamos a medir. Podemos medirlo colocado en la placa o podemos medirlo afuera, que es mucho mejor, da unas mediciones más exactas. En cambio, si está montado en la placa, el condensador nos puede dar capacitancias de otros condensadores y nos va a dar una lectura errónea. En este caso no lo voy a hacer, ya que este tester posee esta escala, está un poquito descalibrado, entonces para no dar mediciones falsas es mejor no hacerlo. De todos modos, este tester tiene una limitante que es hasta 200 microfaradios y la mayoría de los condensadores supera esta escala. Entonces, bueno, vamos con la siguiente, que sería diodos o continuidad. Ok, en la parte de la continuidad o diodos es una de las mediciones más importantes que podemos utilizar o que más se utiliza. Para ello, nuestras puntas deben estar colocadas. Esta debe estar acá, ya que se mide lo que es continuidad, voltaje y resistencia en esta punta que está acá. Entonces, la continuidad nos ayuda a medir si un cable está partido en alguna parte, o si alguna resistencia está partida o si está dañada. Bueno, en este caso yo voy a medir este cable. Como ya sabemos, el cable está bueno, pero de igual manera lo vamos a medir. Entonces vamos a buscar las puntas. Vamos a ver si lo puedo hacer con una sola mano. Okay, ya voy a poner pausa un momento. Que el cable que voy a medir tiene estas pinzas, entonces voy a colocar una de las puntas en la pinza y con esta otra punta voy a localizar cuál es el cable que continúa con este, ¿ok? A través de este enchufe. Entonces con mi cable rojo voy a tocar una de las puntas y no me da continuidad en el tester, ¿ok? Entonces con el cable rojo voy a tocar la siguiente punta y vemos que tenemos lectura en nuestro tester. Este 0.26 es la resistencia que tiene este cable, ¿ok? De todos modos, este tester está un poquito descalibrado, pero me da una lectura bastante acertada. Ven que estoy tocando esta punta y me indica. Ahora vamos a medir la otra punta. La punta del tester colocada en uno de los terminales, agarro la punta, la siguiente punta y pruebo. La toco acá, veo que no tengo continuidad.
la toco en la siguiente y veo que sí tengo continuidad. Entonces de esta manera ya yo estoy comprobando el buen estado de este cable a través de la continuidad. Si quiero saber si el cable se está tocando entre sí en algún lado, en alguna de sus puntas, o si está haciendo algún tipo de cortocircuito, entonces yo voy a colocar una punta en un terminal y la otra punta en el otro terminal. Si no está haciendo corto en algún lado, no debe marcar continuidad. Si marca continuidad haciendo esta prueba, me indica de que el cable se está tocando en algún punto y de que puede haber un cortocircuito. Vamos a simularlo de que el cable se está tocando en algún punto con las pinzas. Voy a hacer que las pinzas se toquen y ahora voy a colocar una punta en un lado y la otra en el otro lado. Y vemos que nuestro tester no marca continuidad, ya que las puntas se están tocando en este punto. Ahora bueno, vamos a utilizar lo que es la escala de ohmios para culminar con el video. La escala de ohmios también es muy importante, ya que con ella podemos medir resistencia, podemos medir bobinas, motores, entre otras cosas. Un tip que yo le voy a dar, uno de mis grandes secretos, es que hay resistencias que están colocadas en artefactos electrónicos muy antiguos y a veces la nomenclatura que les dan a veces es errónea. Nosotros podemos creer que es una resistencia de un tipo y resulta que es de otra. Ya me ha sucedido, no es mentira mía, es completamente cierto. Okay, entonces, ¿cómo yo descarto eso? Bueno, para yo medir una resistencia, lo primero que voy a hacer es colocarla en la medición más alta. Okay. Si no me da medida en la escala más alta de mi tester, significa que la resistencia está muerta. Pero si me da algún tipo de valor, pero luego se queda en 0, significa que la escala está por encima del valor de la resistencia. Entonces debo ir bajando a medida de que me vaya dando valores y así voy a saber en cuál es la escala correcta que está esa resistencia. Ok, yo voy a medir ahorita el ohmiaje que tiene este motorcito y lo voy a colocar aquí en la escala de 200, en la escala más baja. Ok, entonces yo voy a colocar el en punta positiva, puede ir en cualquier parte del motor, recordando que esta es la posición correcta de los cables, y la otra punta en la otra punta del motor. Ok, ya con las puntas colocadas vemos que el voltaje, el ohmiaje, los valores van cambiando. Ok, no voy a poder tener una medición correcta, ya que estoy tocando las puntas con las manos muy mal tocadas y de esa manera no voy a tener una medición tan precisa. Ok, pero quiero que sepan que de esa manera es que se miden. Recuerden el tip que le dije de la resistencia, siempre colocarlo en la medición más alta para saber si la resistencia está buena o está mala. Si nos marca algún tipo de resistencia, significa que la resistencia está buena. Luego la vamos a ir bajando respectivamente hasta que el valor sea preciso, sea exacto. ¿Puedo medir resistencia en la escala de continuidad? Sí, sí puedo. Pero resistencias que tienen un valor ómnico más bajo. Si yo voy a medir una resistencia que tiene un valor ómnico de 200.000, de 2 millones, o entre la escala de 20.000 a 200.000, es muy poco probable que en esta escala de continuidad me detecte que la resistencia está buena. Okay, entonces si yo lo coloco aquí y la resistencia no me da ningún valor, debo hacerlo en la escala correcta acá, que es de ohmios, hacerlo primero aquí en la escala más alta y luego vamos a ir bajando respectivamente. Ok, bueno gente, eso ha sido todo por hoy, ese ha sido todo el video de hoy. Espero que les guste, creo que me he tardado un poquito, pero quise explicarles bastante bien exactamente cómo se hace el procedimiento, cómo se hacen los procedimientos en el tester. Si tienen alguna duda, alguna queja, háganla por favor en los comentarios, pero les pido por favor que se suscriban, den like y compartan, gente. Espero que les guste mi canal de Reparando y voy a seguir subiendo videos hasta que Dios quiera. Muchísimas gracias.